Hola a todos, les habla Ricardo Serrano en una nueva nota, una nueva transmisión para este canal, su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump busca darle la vuelta por completo a las políticas económicas y comerciales tradicionalmente históricas de Estados Unidos. Ha tomado una serie de medidas controvertidas y muy polémicas, pero esta podría ser, si la toma, tal vez la medida más polémica y la más radical, la que más repercusiones, impactos y consecuencias genere en la economía estadounidense. Hablo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el TLC o el TLCAN, entre Estados Unidos, México y Canadá. Donald Trump desde su campaña siempre enarboló la bandera de que ese Tratado de Libre Comercio de América del Norte simplemente le robaba empleos a Estados Unidos, les robaba empleos a los estadounidenses y que una enorme fuga de capital, capital humano, capital financiero, de empleo, de producción y también de productos estadounidenses se fugaba a México y es lo que mantenía entonces flotante la economía de México con un superávit comercial entre ambos países. Es decir, básicamente Trump argumenta que la economía de México está de alguna manera dependiendo a expensas de la economía estadounidense e igualmente, pero en menor medida porque tiene mayor grado de prosperidad y de crecimiento que la mexicana, la economía estadounidense. Pero Trump propone, según afirman los analistas, los académicos, revivir el empleo manufacturero estadounidense. Sin embargo, hay tres escenarios posibles con respecto al Tratado de Libre Comercio si llegase a ser derogado, o de alguna manera si Estados Unidos llegara a salirse de ese Tratado de Libre Comercio. Cuatro académicos consultados por el diario El País de España, en una publicación muy interesante, dieron cuenta de que en el remoto escenario en el que tanto México como Canadá aceptasen incluir en el nuevo TLC la extinción automática del mismo en 5 años, si los tres socios no acuerdan antes lo contrario, esto añadiría por supuesto una cláusula, la cláusula de terminación automática del tratado si entrase en vigor. Es decir, tal vez se llegue a negociar entre las partes, más que todo entre México y Canadá, que el acuerdo se cierre si Estados Unidos no logra mantener el consenso. Y si no hay consenso, es decir, si no hay un acuerdo tripartito, sino que simplemente es bipartito entre México y Canadá, y Estados Unidos no se acopla a ese acuerdo, entonces el Tratado de Libre Comercio no sería absolutamente beneficioso para los tres países. Dañaría las perspectivas de crecimiento en los tres países. Esto lo pronostica Jeff Scott del Peterson Institute for International Economics, un especialista que asegura que ninguna cláusula de este tipo ha sido nunca incluida en ningún tratado comercial firmado por Estados Unidos por la simple razón de que socavaría los beneficios económicos del mismo y también añadiría incertidumbre para las compañías estadounidenses, golpearía las cadenas de valor en América del Norte y no traería ningún beneficio para la economía de Estados Unidos y además de innecesaria sería un sinsentido. Lo que argumenta básicamente este especialista es que las líneas de producción en Estados Unidos podrían de alguna manera cerrarse, experimentar un aislamiento y si se aíslan podrían caer en déficit y esto repercutiría directamente en la economía estadounidense que ha experimentado un repunte del empleo con la añadidura, la adición de aproximadamente unos 300.000 empleos, según estimó la Reserva Federal en su último informe, ha hecho que la economía de Estados Unidos crezca y con su apreciación con respecto a otras monedas del mundo, su nivel que ha logrado mantener de paridad y competitividad respecto al euro y el euro respecto al dólar, ha hecho que la economía se mantenga, la economía estadounidense. Pero si Donald Trump saca a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, esto podría, de alguna manera, podría afectar no solamente las cadenas de valor entre ambos países, o entre los tres países de hecho, sino a nivel interno, la cadena de valor de producción estadounidense y podría repercutir en su Producto Interno Bruto, porque al no emigrar el empleo estadounidense a México, esto podría traer como consecuencia que
al generar proteccionismo en la economía estadounidense y los empleos crezcan allí y se mantenga simplemente en Estados Unidos y no exporten capital humano y financiero para luego traerlo de vuelta por concepto del acuerdo, entonces haría que el proteccionismo en la economía estadounidense simplemente se cierre la producción interna, y al no generar una balanza comercial superavitaria o en lo más mínimo deficitaria con los otros países del acuerdo, México y Canadá, esto podría hacer que el Producto Interno Bruto, por concepto de relaciones estratégicas comerciales con México y Canadá, dos socios tácticos en esa parte del mundo, haría que el Producto Interno Bruto de Estados Unidos cayera. Es la propuesta más terrible dentro de que todas lo son. Esto lo asegura Danny Bahar, especialista en comercio internacional de la Brookings Institution. Cito: su objetivo es desincentivar la inversión manufacturera estadounidense en México bajo la premisa de que volverá a Estados Unidos y creará puestos de trabajo, pero no tiene en cuenta que muchas de las empresas que regresan automatizarán la producción y apenas contratarán. Esto que argumenta el especialista da cuenta, por supuesto, de que Donald Trump argumenta que al generar proteccionismo y no enviar empleos a la economía mexicana podrá hacer más próspero el nivel de empleo dentro de Estados Unidos. Pero lo cierto es que si no hay exportación de personal estadounidense calificado para la mano de obra, para la manufactura, podría el mercado automatizar, por supuesto, esos procesos en las líneas de producción, y al automatizarlo, el nivel de manufactura podría caer y ya no sería una manufactura, sino una especie de tecnofactura. Esto, por supuesto, haría que el empleo cayera en Estados Unidos y sería una repercusión directa. También los pagos de aranceles, que ya dejaría, si se sale del acuerdo, Estados Unidos de pagar, y también México y Canadá por concepto de importación de productos estadounidenses, y también Estados Unidos por concepto de importación de productos canadienses y mexicanos en menor medida, pero lo hace, haría que la dinámica del acuerdo cayera. Y el pago de aranceles es lo que hace que se pueda generar cierto superávit en el nivel de balanza comercial entre los tres países. Y esto, por supuesto, que también sería una gran consecuencia. El gran perjudicado sería el consumidor estadounidense, que vería bajar su poder de compra, pero eso no parece importarle a nadie. Lo que esta visión pasa por alto es que la incertidumbre de la política comercial reduce el nivel general de inversión y comercio, y por lo tanto los beneficios que aportan a los consumidores, precios más bajos y una mayor variedad de productos disponibles. Esto lo argumenta Thomas Swicky, profesor de la Vancouver School of Economics de Canadá, precisamente. Y claramente la inversión caería al generar proteccionismo, al cerrar el pago de aranceles y al disminuir la balanza comercial, generando déficits y no superávits. Esto haría que, por supuesto, la bolsa de valores de Nueva York y el índice accionario Dow Jones cayeran, y al bajar en nivel de cotización habría una menor capacidad crediticia y un menor nivel accionario en la estructura empresarial estadounidense, que por supuesto generaría desconfianza en los inversores, aumentaría el riesgo país de Estados Unidos, que es mínimo, pero lo aumentaría, y eso dice mucho de la economía de un país. El otro escenario que estipula el acuerdo, según estos especialistas, es el contenido regional más alto en automóviles, ya que hace una semana la primera potencia mundial se descolgó, según reseña el diario El País de España, con la propuesta más temida para la industria automotriz. Esto implica, claro, por supuesto, para la industria automotriz mexicana, canadiense y también la estadounidense. Y ese golpe, ese batacazo, fue aumentar del 62,5% al 85% el porcentaje de componentes de un coche producido en la región, en América del Norte, en el territorio que abarcan Canadá, México y Estados Unidos, para que cumpla las reglas del Tratado de Libre Comercio y pueda así esquivar los aranceles. Es decir, Estados Unidos, México y Canadá buscan que del 62 al 85% de los productos automóviles que exportan, que las piezas y los repuestos de esos automóviles se produzcan en territorio canadiense, mexicano y o estadounidense, para que puedan adquirir mayor valor agregado y no tengan que pagar aranceles para importar las piezas que necesitan para producir esos
productos y hace aumentar el costo de sus unidades, de sus vehículos. Este proteccionismo puede ser estratégico, pero también puede generar repercusiones muy graves. Cualquier medida proteccionista, y esta lo es, distorsiona los mercados y retira incentivos para que la industria aumente su productividad. Si tienes un mercado altamente protegido, algo que hemos visto durante décadas en muchos países de América Latina, el sector termina siendo altamente ineficiente. Así lo argumenta Tony Payan del Baker Institute. La medida proteccionista, toda medida proteccionista genera desconfianza en los mercados y esto hace que se cierren. Y si se cierran hay menor capacidad crediticia, capacidad de inversión. Esto, por supuesto, repercute directamente en la productividad. En Estados Unidos, según dice el economista, el especialista Payan, los insumos son por naturaleza más costosos y cuando impones una cuota de este tipo, necesariamente vas a encarecer el vehículo. Es decir, al tratar de generar proteccionismo y de producir todo lo que tenga que ver con ese vehículo en territorio del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aumenta el costo. Al aumentar el costo, los mercados tienden a tratar de abaratarlo si llegan a alguna negociación, pero si no es así, no estarían dispuestos a invertir acciones en esos productos. Y el tercer escenario que estiman estos especialistas es el porcentaje mínimo de insumos estadounidenses en la industria automotriz. La Casa Blanca quiere que al menos la mitad de los insumos que se utilizan para fabricar un coche o un vehículo automóvil, como quiera que se le llame, en cualquiera de los tres países, Estados Unidos, México y Canadá, provenga precisamente de Estados Unidos. El equipo de Trump cree que así garantizaría una mayor carga de trabajo en sus plantas de autopartes, pero un porcentaje fijo de contenido local va en dirección contraria al resto del mundo, según subraya Danny Bacher del Brookings Institute. Esto generaría un déficit comercial, es decir, producir más piezas de automóviles en territorio del Tratado de Libre Comercio requeriría una mayor mano de obra, una mayor carga de trabajo y mayor inversión en el aparato productivo regional. Esto aumentaría los costos y al aumentar los costos tienes que aumentar el precio de venta. Esto de alguna manera trataría de generar una situación en la que Estados Unidos tenga que importar inicialmente lo que necesita para producir esas piezas y esto aumentaría los costos y generaría un déficit comercial con México y Canadá. Pero, por supuesto, el 20% de las importaciones del mercado automotriz ya no pasan por la normativa ni la regulación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino por la Organización Mundial de Comercio, que pone las reglas y apunta a que habría un aumento de aranceles sobre los productos mexicanos ligeramente inferior al 4%, pero esto haría que el peso mexicano se depreciara en un 20% con respecto al dólar, porque México tendría que pagar más impuestos aduaneros para importar productos estadounidenses, tendría que gastar más pesos para comprar más que está tasado en dólares, y esto por supuesto que sería beneficioso para Estados Unidos, pero muy poco justo para México, que trataría de negociar esto pese al radicalismo de Donald Trump con el tema de los impuestos. Aún así, el acuerdo se mantiene vigente hasta los momentos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y el presidente de México, Enrique Peña Nieto, están muy aliados. Están más aliados que lo que está incluso Canadá y México con Estados Unidos. Pero esta alianza bilateral entre México y Canadá puede hacer que de alguna manera Estados Unidos lo vea como un gesto de protección entre ambos frente a lo que quiera hacer Donald Trump, y Trump lo trataría de interpretar, según analistas, como de alguna manera la estrategia perfecta para tratar de victimizarse y tener más excusas y pretextos para sacar a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio, argumentando sus hipótesis comerciales en cuanto al tema de aranceles, de producción y de proteccionismo económico que tiene pensado generar, según este investigador Danny Bacher del Brookings Institution. Esta es la realidad actualmente en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre México, Estados Unidos y Canadá.